Mi nombre es Marcus. Tengo 31 años. Hasta hace 6 meses, no era más que otro entrenador personal en un gimnasio de lujo, manteniéndome al margen, siguiendo las normas. Luego, Claire Whitmore entró para su primera sesión y dijo: prefiero a los hombres negros, para que lo sepas. El olor a eucalipto de las toallas del gimnasio, el tintineo de su anillo de boda contra la botella de agua. Debería haberme marchado en ese mismo instante, pero cuando me miró con esos ojos azules y susurró: quiero volver a sentir que mi cuerpo es mío. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Nunca quise ser ese tipo. Ya sabes cuál. El entrenador que se acerca demasiado a las clientas casadas, que cruza límites que juró que jamás ni siquiera miraría. Yo tenía reglas, sencillas: ser profesional, mantener un perfil bajo, pagar el alquiler. Luego, Claire Whitmore entró en mi vida. Empezó con normalidad. Martes por la mañana, turno de las 9. Estaba preparando las pesas cuando Sofía, la directora del gimnasio, me entregó un portapapeles. Nueva clienta, dijo, paquete premium, pagado por adelantado por 3 meses. Miré el nombre: Claire Whitmore. Dirección en una urbanización de lujo, de esas donde las casas tienen verjas y entradas circulares. ¿Dinero del marido?, pregunté. Sofía asintió. Siempre es así. Esperaba otra ama de casa aburrida, alguien a quien contarle las repeticiones mientras se quejaba de su club de lectura o de su empleada del hogar. Había entrenado a decenas de ellas. Venían con ropa de gimnasio carísima y se marchaban después de 6 semanas cuando se daban cuenta de que el ejercicio de verdad implicaba sudar. Pero cuando Claire cruzó esas puertas de cristal, algo cambió. No era lo que esperaba. 44 años, según su ficha de admisión, pero se movía como si aún fuera dueña de su cuerpo. Pelo rubio hasta los hombros, recogido de forma sencilla, sin maquillaje excepto quizás rímel. Llevaba unos leggings negros sencillos y una camiseta sin mangas gris que probablemente costaba más que mi alquiler, pero no intentaba presumir. Lo primero que me llamó la atención fue cómo miraba el gimnasio, no revisando el equipo ni buscando espejos para posar. Miraba a la gente, observaba cómo se movían, cómo respiraban, cómo existían en su propia piel. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, lo sentí, una especie de reconocimiento tácito, como si viera algo en mí que la mayoría de la gente pasaba por alto. Marcus. Su voz era más suave de lo que esperaba, un poco ronca. Ese soy yo. Me acerqué ofreciéndole la mano. Su palma estaba cálida, seca. Me la sostuvo un segundo más de lo necesario. Claire. La guié a través de la admisión básica. Historial médico, lesiones, objetivos. Respondió a todo directamente, sin rodeos. Luego hice la pregunta que le hacía a todo el mundo. ¿Qué espera conseguir con estas sesiones? Hizo una pausa, miró sus manos. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos eran diferentes, más directos. Quiero volver a sentir que mi cuerpo es mío. La forma en que lo dijo, había un peso ahí, algo real. Podemos trabajar en eso, dije. Fue entonces cuando soltó la bomba. Prefiero a los hombres negros, para que lo sepas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. El zumbido de la cinta de correr pareció más fuerte. Alguien dejó caer una pesa al otro lado de la sala y el estruendo resonó en los ventanales. Mantuve mi cara inexpresiva, pero mi mente iba a 1000 por hora. En 3 años de entrenamiento, nadie me había dicho algo así. Tan directo, tan honesto. De acuerdo, dije finalmente. Entonces se sonrojó de verdad, como si ella misma no pudiera creer lo que había dicho. Lo siento, eso fue... no sé por qué lo dije. Está bien. Cogí una botella de agua de la estación, ganando tiempo para pensar. Empecemos con algunas evaluaciones básicas de movimiento.
Pero no estaba bien, no realmente, porque la forma en que lo dijo no era fetichismo, no era una fantasía que estuviera interpretando, era una confesión, cruda, nerviosa y real. Y eso me asustó de muerte. La sesión transcurrió sin problemas después de eso. Mantuve las cosas de forma clínica. Observé su postura, conté las repeticiones, tomé notas. Era más fuerte que la mayoría de los clientes nuevos, flexible. Escuchaba cuando corregía su postura, no discutía sobre las pesas, pero la sorprendí mirándome en los espejos. No me estaba evaluando exactamente, algo más profundo, como si intentara resolver un enigma. Después de una hora, terminamos con estiramientos. Le mostré un estiramiento de flexores de cadera, y cuando la ayudé a ajustar su posición, mi mano rozó su zona lumbar, solo piel a través de una tela fina. Se quedó completamente inmóvil. ¿Así? Preguntó. Su voz apenas un susurro. Perfecto, dije, retirando la mano más rápido de lo que debería. Cuando la sesión terminó, me dio las gracias y caminó hacia la salida. Fue entonces cuando lo vi, un tipo alto, blanco, con un traje caro, revisando su teléfono junto a la recepción. Rondaría los 40 y tantos, con canas en las sienes, esa clase de confianza que te da no haber oído nunca un no. Levantó la vista cuando Claire se acercó, le besó la mejilla sin apenas mirarla. ¿Qué tal? Preguntó, volviendo ya a su teléfono. Bien, dijo ella en voz baja. Apenas le dio importancia a su respuesta. Simplemente le entregó las llaves del coche y dijo algo sobre recoger la tintorería. Fue entonces cuando hizo clic. La ficha de admisión, el método de pago, pagado por el cónyuge. Este era Daniel Whitmore, el hombre que le había reservado sesiones a su mujer conmigo, el hombre que no tenía ni idea de lo que ella acababa de confesar, el hombre que no tenía ni idea de lo que acababa de poner en marcha. Los vi salir al aparcamiento a través de los ventanales de suelo a techo. Él se subió a un BMW negro y se marchó sin decir otra palabra. Ella se quedó junto a un Mercedes blanco un largo momento, simplemente sosteniendo las llaves, mirando al vacío. Luego miró hacia el gimnasio, hacia mí. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal. Ella levantó la mano, solo un pequeño saludo, pero había algo en ello, algún tipo de reconocimiento. Debería haber mirado hacia otro lado, debería haber empezado a limpiar el equipo o a revisar mi horario. En cambio, le devolví el saludo. Esa noche no pude dejar de pensar en ella, en la forma en que había dicho mi cuerpo es mío otra vez, en la mirada de sus ojos cuando confesó su preferencia, en su marido besándola como si fuera un pensamiento secundario. Salí a correr por mi barrio, tratando de despejarme, pero cada paso en el asfalto parecía un eco de su voz. Cada respiración me traía el aroma limpio de su perfume, algo ligero y cítrico con un toque de vainilla. Cuando llegué a casa, mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Gracias por hoy, con ganas de que llegue el jueves. Claire. Me quedé mirando ese mensaje durante 10 minutos. Probablemente había conseguido mi número de Sofía. Procedimiento estándar para clientes premium. Nada inusual, excepto por la forma en que mi corazón latía con fuerza cuando vi su nombre en mi pantalla. Le respondí, nos vemos entonces. Sencillo, profesional, seguro, pero al darle a enviar, supe que me estaba mintiendo. No había nada seguro en Claire Whitmore, y en lo más profundo, en un lugar que no quería examinar demasiado de cerca, no quería que lo hubiera. Llegó el jueves. Dediqué más tiempo a preparar su espacio de entrenamiento, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Me dije a mí mismo que era solo un buen servicio al cliente. Llegó 5 minutos antes, con leggings azul marino y una camiseta sin mangas blanca, el pelo suelto esta vez, cayendo sobre sus hombros. Cuando me sonrió, sentí el mismo cambio en el aire. ¿Cómo se siente? Pregunté. Bien, un poco dolorida, pero un buen dolor.
Empezamos con un calentamiento en las cintas de correr, lado a lado al mismo ritmo. La afluencia matutina era baja, principalmente habituales que iban a lo suyo, pero noté a Jared, otro entrenador, mirando más de lo normal. Su forma parece natural, dije, observando su zancada. ¿Corre al aire libre? Solía hacerlo. Hace años que no. Hizo una pausa. Daniel cree que el barrio no es seguro para las mujeres solas. Había algo en la forma en que dijo su nombre. No odio, ni siquiera aversión, solo resignación. ¿Y usted qué cree? Pregunté. Me miró de reojo, sin dejar de correr. Creo que soy más fuerte de lo que él me atribuye. Pasamos al entrenamiento de fuerza. Sentadillas, zancadas, remos. Me coloqué donde pudiera observarla con seguridad, manteniendo una distancia adecuada, pero cada vez que ajustaba su forma o le demostraba un movimiento, sentía la misma tensión eléctrica. Durante un descanso entre series, bebió de su botella de agua, de acero inoxidable, de aspecto caro. Hizo un suave tintineo cuando la dejó en el banco. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo. Claro. ¿Alguna vez siente que está viviendo la vida de otra persona? La pregunta me pilló desprevenido. Esperaba algo sobre la forma o la selección de peso. A veces, dije con honestidad, ¿y usted? Cada día. Miró por los ventanales del gimnasio hacia el aparcamiento, la calle más allá. Me despierto en una casa que no elegí, en una cama con alguien que no me ve, con ropa que me hace parecer una mujer más del club de campo. Se volvió hacia mí. Pero aquí dentro, vuelvo a sentirme yo. Debería haber dicho algo neutral, algo profesional sobre cómo el ejercicio hace que todo el mundo se sienta más seguro. En cambio, dije, la veo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una confesión. Su siguiente serie fue diferente, centrada, potente, como si algo se hubiera desbloqueado. Cuando terminó su última repetición, me miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo. Gracias, susurró. Eso se convirtió en nuestra rutina, martes y jueves por la mañana, a las 9 en punto. Nunca llegaba tarde, nunca cancelaba, nunca sacaba a colación su confesión del primer día, pero vivía entre nosotros en cada mirada, cada toque accidental, cada momento en que se esforzaba más porque yo la estaba observando. Las sesiones se hicieron más intensas, no solo físicamente. Empezamos a hablar durante los periodos de descanso, cosas pequeñas al principio, su música favorita, lugares a los que había viajado antes del matrimonio, libros que estaba leyendo. Descubrí que una vez había sido abogada, litigios corporativos, mucha presión, mucho en juego. Lo dejó cuando la carrera de Daniel despegó y se mudaron a las afueras. ¿Lo echa de menos? Pregunté una mañana. Echo de menos sentirme útil, dijo. Echo de menos ser buena en algo que importaba. Usted es buena en esto, dije, señalando las pesas a nuestro alrededor. Esto no está precisamente cambiando el mundo. No, asentí, pero se está cambiando a sí misma. Eso ya es algo. Entonces sonrió, sonrió de verdad, esa sonrisa que llegaba a sus ojos y le transformaba toda la cara. ¿Cuándo se volvió tan sabio? Gajes del oficio, dije. La gente me paga para verlo sudar. Se escuchan muchas confesiones. ¿Qué es lo más honesto que alguien le ha dicho jamás? La miré directamente. Que prefieren a los hombres negros. El aire se electrificó de nuevo. Ella se sonrojó, pero no apartó la mirada. Lo decía en serio, dijo en voz baja. Lo sé. Terminamos el entrenamiento en un cómodo silencio, pero algo había cambiado de nuevo. Alguna línea que habíamos estado bordeando se había vuelto un poco más tenue. Después de 4 semanas, Daniel volvió a aparecer. Estaba limpiando el equipo cuando lo vi hablando con Sofía en la recepción. Una conversación intensa, muchos gestos. Sofía me miró y asintió hacia su oficina. Cuando me acerqué, Daniel ya se marchaba.
¿De qué iba todo eso? Pregunté. Quiere mejorar el paquete de Claire, dijo Sofía. Añadir sesiones a domicilio. Se me cayó el alma a los pies. ¿Sesiones a domicilio? 2 veces por semana en el gimnasio, 1 vez por semana en su casa. Al parecer, su gimnasio en casa está mejor equipado que cualquier cosa que tengamos aquí. Ya había hecho sesiones a domicilio antes, estándar para clientes premium que querían privacidad o comodidad, pero esto se sentía diferente, peligroso. ¿Dijo por qué? Sofía se encogió de hombros. Algo sobre que Claire se siente más cómoda en un entorno familiar, y mencionó las cámaras. ¿Cámaras? Sistema de seguridad en casa. Parecía pensar que era un punto a favor. Responsabilidad profesional, lo llamó. Me sentí enfermo. Responsabilidad profesional. Como si ya sospechara, como si estuviera tendiendo trampas. Pero también sentí algo más. Emoción. La idea de estar a solas con Claire, incluso en casa de su marido, incluso bajo vigilancia. No tiene por qué aceptarlo, dijo Sofía, leyendo mi expresión. Puedo asignárselo a Jared. La idea de que Jared entrenara a Claire, la tocara, la viera moverse. Lo haré, dije. Sofía me estudió el rostro. Marcus, sabe que confío en usted, pero las sesiones a domicilio cambian las cosas. Asegúrese de saber dónde se está metiendo. Asentí, pero ya me estaba imaginando la casa de Claire, preguntándome cómo sería su vida cuando no estaba en el gimnasio, preguntándome si sería diferente allí. Ese jueves le conté lo de las sesiones a domicilio. Idea de Daniel, dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Cómo se siente al respecto? Se quedó en silencio un largo momento. ¿Nerviosa? Admitió. ¿Por los entrenamientos? Por estar a solas con usted. La honestidad me golpeó como un puñetazo en el pecho, porque yo también estaba nervioso, nervioso y emocionado y aterrorizado a la vez. Lo mantendremos profesional, dije. Entonces me miró de verdad. ¿De verdad? No respondí, no pude responder, porque ambos sabíamos la verdad. La primera sesión a domicilio se programó para el martes siguiente. Claire me envió la dirección y el código de la verja la noche anterior. Apenas dormí. Cuando llegó el martes por la mañana, conduje por primera vez por su barrio. Calles anchas flanqueadas por robles, casas retiradas detrás de céspedes y parterres perfectos, el tipo de lugar donde la gente pagaba a otras personas para que todo fuera hermoso. Su verja era de hierro forjado con pilares de piedra. Marqué el código y la vi abrirse en silencio. La casa era exactamente lo que esperaba. Un chalet de ladrillo de 2 plantas, con columnas blancas y entrada circular. Un Mercedes y un BMW aparcados uno al lado de él, otro como sujetalibros a juego. Pero cuando Claire abrió la puerta, todo lo que esperaba se fue por la ventana. Llevaba la misma ropa de gimnasio de siempre, pero verla en su propio espacio, enmarcada por el umbral de su propia puerta, era completamente diferente. Este era su territorio, su mundo. Pase, dijo. La casa era hermosa, suelos de madera, arte en las paredes, todo con buen gusto y caro, pero se sentía fría, como una revista de decoración más que un hogar. Me guió por la cocina, encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable, y por un pasillo hasta el gimnasio en casa. Daniel lo hizo construir cuando nos mudamos, dijo. Lo usó durante unos 6 meses. La sala era impresionante, espejo de pared completa, suelo de goma, equipamiento de última generación, pero lo que me llamó la atención fue la pequeña lucecita roja parpadeando en la esquina. Cámara de seguridad, dijo Claire, siguiendo mi mirada. Daniel las monitorea desde su oficina. ¿Le molesta eso? Consideró la pregunta. Me molesta que sienta que lo necesita. Comenzamos el entrenamiento, la misma rutina que en el gimnasio, pero todo se sentía amplificado, más íntimo.
Cuando la ayudaba durante las sentadillas, lo suficientemente cerca como para atraparla si se caía, podía oler su perfume con más fuerza. Cuando se estiraba después, tumbada en la esterilla con los ojos cerrados, tuve que obligarme a mirar hacia otro lado. A mitad de la sesión, mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Lo miré mientras Claire hacía remo sentada. El número me era desconocido, pero el mensaje me heló la sangre. ¿Cómo va el entrenamiento de mi esposa? Miré la cámara. La lucecita roja me devolvió el parpadeo como un ojo. Daniel estaba mirando. En ese mismo instante, borré el mensaje sin responder y me concentré en contar las repeticiones de Claire. Pero sentí el peso de esa mirada electrónica durante el resto de la sesión. Cuando terminamos, Claire me acompañó hasta la puerta. ¿Jueves a la misma hora? Preguntó. En el gimnasio, dije rápidamente. Ella asintió, pero capté el destello de decepción en sus ojos. Mientras me alejaba en coche, mi teléfono volvió a vibrar. Otro número desconocido. Profesional. Eso me gusta. Nos vemos el jueves. Esa noche, llamé a Sofía. Necesito que Claire vuelva a tener solo sesiones en el gimnasio, dije. ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Cómo podía explicarlo? Que su marido estaba mirando a través de las cámaras, que empezaba a desear cosas que no podía tener, que cada minuto a solas con ella se sentía como estar al borde de un precipicio. Solo complicaciones, dije. Me encargo. Pero el jueves por la mañana, Claire apareció con un aspecto diferente, cansada, estresada. ¿Todo bien? Pregunté. Daniel no se alegró de cancelar las sesiones a domicilio, dijo. Hizo muchas preguntas. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre usted, sobre nuestros nuevos entrenamientos, sobre si me sentía cómoda. Dijo la última palabra con cuidado, como si significara más que comodidad. ¿Qué le dijo? La verdad, que es usted profesional, que los entrenamientos me ayudan a sentirme más fuerte. Y... Y él dijo que seguía prefiriendo las sesiones a domicilio, por la responsabilidad. Me miró. Marcus, creo que tenemos que tener cuidado. Sabía que tenía razón, pero al decirlo, al ver la preocupación en sus ojos, me di cuenta de algo que me asustaba más que la sospecha de Daniel. Ya no quería andarme con cautela. La siguiente sesión a domicilio fue el jueves de la semana siguiente. Conduje hasta su casa con las manos apretadas al volante, sabiendo que debería haber encontrado una excusa para cancelar. Pero cuando Claire abrió la puerta, con esa misma camiseta sin mangas gris, y mirándome como si yo fuera exactamente a quien quería ver, supe que ya estaba demasiado metido. Él está en el trabajo, dijo en voz baja, pero las cámaras siguen encendidas. Seguimos con la rutina. Distancia profesional, correcciones de forma adecuadas, ojos en el entrenamiento, no en el otro, pero algo se estaba gestando, una especie de presión que hacía que cada respiración se sintiera significativa. Durante su estiramiento de enfriamiento, Claire se tumbó boca arriba, con las rodillas flexionadas, trabajando sus flexores de cadera. Me arrodillé a su lado para revisar su forma, y nuestros rostros quedaron a centímetros el uno del otro. Ella dejó de moverse. Simplemente me miró. Marcus, susurró, la forma en que dijo mi nombre, como una oración, como una pregunta, como una confesión, todo en uno. Debería haberme apartado, debería haberme levantado, mirado mi reloj, sugerido que lo dejáramos por hoy. En cambio, me quedé exactamente donde estaba. Claire. Sus ojos bajaron a mi boca, los míos bajaron a la suya, la cámara parpadeó en rojo en la esquina. Me levanté tan rápido que casi tropiezo. Buena sesión, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. Nos vemos el próximo martes. Pero mientras recogía mi equipo, la vi reflejada en el espejo. Todavía estaba tumbada en la esterilla, mirando al techo, una mano apretada contra el pecho como si intentara calmar su corazón, tal como yo intentaba calmar el mío.
Ese fin de semana, no pude dejar de pensar en ese momento, la forma en que me había mirado, la forma en que había querido acortar esa distancia entre nosotros, con cámaras o sin ellas. El domingo por la noche, mi teléfono vibró. Mensaje de texto del número de Claire. Gracias por sujetarme cuando casi me caigo durante las zancadas de hoy. Un rescate profesional. Me quedé mirando el mensaje. No se había caído. Ambos lo sabíamos. Pero si alguien estaba leyendo nuestros mensajes, le respondí. Parte del trabajo. Nos vemos el martes. Ella respondió inmediatamente, con ganas de que llegue. 3 palabras sencillas, pero se sentían como si lo fueran todo. Llegó el martes. Conduje hasta su casa con la música a todo volumen, tratando de ahogar la voz en mi cabeza que no dejaba de decirme que diera la vuelta. Claire me recibió en la puerta con leggings azul marino y un sujetador deportivo blanco. Nada que no hubiera visto antes, pero algo en su postura, en la forma en que se mantenía, era diferente. Daniel vuela hoy a Madrid, dijo mientras caminábamos hacia el gimnasio. No volverá hasta mañana por la noche. Mi pulso se aceleró. De acuerdo. Dejó de caminar y se volvió para mirarme. Marcus, necesito decirle algo. Aquí estaba. Iba a terminarlo, a decirme que no podía seguir entrenando conmigo, que su marido sospechaba que estaba arriesgando demasiado. Pienso en usted, dijo en su lugar. Las palabras me golpearon como una fuerza física. Claire, sé que no debería, sé que esto es complicado, pero me acuesto por la noche pensando en sus manos asistiéndome durante las sentadillas, en la forma en que dice mi nombre, en lo que pasaría si... Se detuvo. ¿Sí qué? Si no estuviera casada, si usted no fuera mi entrenador, si fuera el tipo de mujer que pudiera tener lo que quisiera en lugar de lo que se esperaba. Me acerqué, no lo suficiente como para tocarla, pero lo suficiente como para ver las motas verdes en sus ojos azules. ¿Qué quiere, Claire? Me miró un largo momento, luego se dio la vuelta y entró al gimnasio. El entrenamiento fue diferente ese día, cargado de tensión. Cada movimiento se sentía intencional. Cuando le ajusté el agarre en la barra, mis dedos se detuvieron en los suyos. Cuando se inclinó para recoger una pesa, me sorprendí mirando la curva de su espalda. Durante el descanso entre series, hablamos de música, de libros, de viajes, cosas normales, pero debajo de cada palabra estaba la conversación que no estábamos teniendo, sobre lo que queríamos, sobre lo que no podíamos tener, sobre cómo el espacio entre nosotros se sentía como si tuviera su propia gravedad. Después de una hora, pasamos a los estiramientos de enfriamiento. Claire estaba tumbada en la esterilla, trabajando los isquiotibiales. La guiaba a través de los movimientos, mis manos firmes en su pierna con profesionalidad. Pero cuando me miró, sus ojos estaban más oscuros de lo normal. Marcus, dijo en voz baja, dime, ¿qué pasaría si cruzamos esta línea? Sabía exactamente a qué línea se refería, la que habíamos estado bordeando desde su primera confesión, la que se hacía más fina con cada sesión. Yo pierdo mi trabajo, dije con sinceridad. Tú pierdes tu matrimonio. ¿Y si hay cosas que vale la pena perder? Antes de que pudiera responder, se incorporó. Estábamos cara a cara, tan cerca que podía ver su pulso latir en su garganta. No me había sentido tan viva en años, susurró. Fue entonces cuando cometí el error, el que lo cambió todo. Alargué la mano y le toqué la mejilla, solo por un segundo, solo piel contra piel, pero fue suficiente. Se inclinó sobre mi palma, cerrando los ojos, el más leve movimiento, pero se sintió como caer. Claire, susurré. Abrió los ojos, brillaban con lágrimas. Lo sé, dijo. Sé que no podemos. Bajé la mano, pero ninguno de los dos se apartó. Debería irme, dije. Deberías, pero permanecimos congelados allí, mirándonos, respirando el mismo aire, deseando lo que no podíamos tener. Finalmente,
Me puse de pie. Recogí mi equipo. ¿Jueves? Pregunté. Jueves. Caminé hacia la puerta, sabiendo que debería decir algo profesional, algo que nos devolviera a nuestra relación de entrenador y clienta. En su lugar, me di la vuelta. Para que lo sepas, dije, tú también me haces sentir vivo. Y luego me fui, antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer algo de lo que no hubiera vuelta atrás. El jueves pasó sin que supiera nada de ella. Revisaba mi teléfono cada pocos minutos, esperando un mensaje para reprogramar. Nada. Cuando llamé al gimnasio, Sofía me dijo que Claire había cancelado esa mañana, una emergencia familiar. Pero algo no encajaba. El viernes por la tarde, pasé en coche por su barrio. Me dije que solo iba a correr por otra zona, pero cuando vi su Mercedes blanco en el acceso, junto al BMW de Daniel, supe que me estaba evitando. Y también supe por qué. Aquel roce, su mejilla contra mi palma, la forma en que se había inclinado sobre ella como si estuviera hambrienta de contacto. Habíamos cruzado la línea. No físicamente, no del todo, pero emocionalmente, saltamos con los dos pies. El fin de semana se arrastró. Trabajé con otros clientes, cumpliendo el expediente, pero una parte de mi mente seguía atascada en aquel momento en la sala de su gimnasio. El lunes por la mañana, mi teléfono vibró. El número de Claire. ¿Podemos hablar? No en el gimnasio, no en casa, en algún lugar neutral. Mi corazón latió con fuerza. ¿Cuándo? ¿Almuerzo? Hay una cafetería en la calle Goya. Se llama El Molino. Conocía el lugar. Pequeño, tranquilo, el tipo de sitio donde la gente de negocios se reunía para hablar de cosas que no querían que se escucharan. ¿A mediodía? Allí te veo. Llegué a El Molino 15 minutos antes y elegí una mesa en una esquina. Pedí un café solo que no quería, solo por tener algo que hacer con las manos. Claire entró con vaqueros y un jersey color crema, el pelo suelto, las gafas de sol subidas a la cabeza. Parecía una mujer más que se reunía con una amiga para tomar un café, excepto por la tensión que irradiaba de ella como calor. Gracias por verme, dijo, deslizándose en la silla frente a la mía. Por supuesto, pidió un té verde, tomándose su tiempo para añadir miel. Finalmente, me miró directamente. No puedo seguir entrenando contigo. Las palabras me golpearon exactamente como esperaba, pero aún así me dejaron sin aliento. Vale, dije. ¿Eso es todo? ¿Vale? ¿Qué quieres que diga, Claire? ¿Que no estoy de acuerdo? ¿Que creo que deberíamos seguir desafiando los límites hasta que pase algo que no podamos revertir? Ella se estremeció. ¿Eso es lo que crees que estamos haciendo? ¿Acaso no? Se quedó mirando su té. Daniel me preguntó por ti. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Si alguna vez me habías hecho sentir incómoda, si nuestras sesiones eran siempre profesionales, si me sentía segura, ¿qué le dijiste? Que eres el entrenador más profesional con el que he trabajado, que nunca has dicho o hecho nada inapropiado. ¿Y? Y él dijo que no era eso realmente lo que preguntaba. Me sentí frío. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que él ve cómo estoy después de nuestras sesiones, diferente, más feliz, y quiere saber por qué un extraño puede hacerme sonreír cuando mi propio marido no puede. El dolor en su voz era real, puro. Claire, tengo 44 años, dijo en voz baja. Llevo 18 años casada. Tengo una vida, una reputación, responsabilidades. No puedo tirar todo eso por la borda porque un entrenador me haga sentir como si tuviera 25 otra vez. No te lo estoy pidiendo. ¿Acaso no? Me miró. Porque cada vez que me miras, cada vez que tocas mi mano para ajustar mi agarre, cada vez que dices mi nombre, siento que me estás pidiendo algo que no puedo darte. Tenía razón. Dios, tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos? Paramos. Antes de que esto empeore, quise discutir,
Quise decirle que lo que teníamos valía la pena luchar por ello, valía la pena arriesgarlo todo, pero también sabía que tenía razón. Hablaré con Sofía, dije. Haré que te reasigne con Jared. No, la palabra salió tajante. Con Jared no. Yo me tomaré un descanso del entrenamiento. Le diré a Daniel que quiero probar yoga o algo así. La idea de que lo dejara por completo, de que perdiera lo único que la hacía sentir fuerte. No hagas eso. Busca a otro entrenador. Alguien bueno. No hay otro entrenador. Me miró por encima de la mesa. Solo estás tú. La forma en que lo dijo, como una confesión, como una despedida. Alargué la mano por la mesa y cubrí la suya con la mía, solo por un segundo, lo justo para sentir su anillo de casada contra mi palma. Lo siento, dije. ¿Por qué? Por complicar esto, por desear cosas que no debería desear. Ella giró su mano, para que nuestras palmas se tocaran. ¿Y si yo también quiero esas cosas? Por un momento, sentado en aquella cafetería con su mano en la mía, me permití imaginarlo. Una vida diferente donde ella no estuviera casada y yo no fuera su entrenador. Donde pudiéramos cenar juntos, despertar juntos, estar juntos sin consecuencias. Entonces ella retiró su mano. Debería irme, dijo. Claire, espera. Ella ya estaba de pie, recogiendo su bolso. Cuídate, Marcus. Y luego se fue, dejándome solo con el café frío y el persistente aroma de su perfume. Eso fue un martes. Para el jueves me había convencido de que era lo mejor. Una ruptura limpia, sin complicaciones engorrosas. Podría concentrarme en mi trabajo, ahorrar dinero para mi propio estudio, volver a la vida sencilla que había construido. Entonces, llegó el viernes. Estaba entrenando a un cliente cuando vi a Daniel Whitmore entrar al gimnasio, no por la entrada principal, sino por la puerta trasera que daba al garaje, como si no quisiera ser visto al entrar. Fue directamente a la oficina de Sofía. Hablaron durante 20 minutos. A través de las paredes de cristal podía ver cómo sus gestos se volvían más animados. La cara de Sofía se ponía más seria. Cuando se fue, Sofía me llamó. Necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta de su oficina detrás de mí. Ya se me había encogido el estómago. ¿Sobre qué? Sobre Claire Whitmore. ¿Y tú? No hay nada de qué hablar. Marcus, la voz de Sofía era suave pero firme. Su marido acaba de pasar 20 minutos preguntándome sobre tus métodos de entrenamiento, sobre si sigues los protocolos estándar, sobre si he notado algo inusual en tus interacciones con su esposa. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que eres uno de los entrenadores más profesionales con los que he trabajado, que nunca te he visto cruzar una línea con ningún cliente. Bien, porque no lo he hecho. Sofía estudió mi cara. También preguntó sobre las sesiones a domicilio, si había alguna irregularidad en los horarios, si tú y Claire alguna vez os comunicabais fuera de los asuntos oficiales del gimnasio. Mi pulso se disparó. Los mensajes, la reunión en la cafetería. Marcus, continuó Sofía, necesito que seas sincero conmigo. ¿Hay algo entre tú y la señora Whitmore? No, nada físico. Eso no es lo que pregunté. Miré a esta mujer que me había dado una oportunidad cuando otros gimnasios no lo harían, que me había confiado a sus mejores clientes, que se había convertido en algo así como una mentora. Me importa, dije finalmente, más de lo que debería, pero nunca actué al respecto. Sofía asintió lentamente. Te creo, pero Marcus, preocuparse no siempre es suficiente. A veces la apariencia de impropiedad es tan peligrosa como la realidad. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Daniel Whitmore es un hombre muy poderoso que se siente amenazado, y los hombres poderosos y amenazados hacen cosas que pueden destruir carreras. Ese fin de semana no podía quitarme de la cabeza la imagen de Daniel en la oficina de Sofía, la forma en que había usado la entrada trasera,
las preguntas cuidadosas. Estaba montando un caso, quizás no legal, pero algo. Pruebas de que el entrenador de su esposa había cruzado los límites profesionales. El lunes por la mañana decidí enviarle un mensaje a Claire, solo para advertirle. Escribí y borré una docena de mensajes. Finalmente, opté por: tu marido vino al gimnasio el viernes. Quizás quieras tener cuidado. Esperé una hora una respuesta, 2 horas. Por la tarde, nada. El martes intenté llamar, directo al buzón de voz. El miércoles pasé de nuevo por su barrio. Su Mercedes no estaba, pero el BMW de Daniel sí. El jueves, Sofía me apartó. Ha llamado Claire Whitmore, dijo. Ha cancelado oficialmente su membresía. Dijo por qué. Razones familiares. Pero Marcus pidió específicamente que no compartiéramos su información de contacto con ningún miembro del personal, incluyéndote a ti. El mensaje era claro: aléjate. Me volqué en el trabajo, cogí clientes extra, me quedaba hasta tarde limpiando el equipo, hacía turnos de fin de semana, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, pero cada mañana, al abrir el gimnasio, miraba hacia las cintas de correr y la recordaba corriendo a mi lado. Cada vez que olía el eucalipto de las toallas, pensaba en sus estiramientos de enfriamiento. Cada vez que vibraba un teléfono, esperaba que fuera su número en la pantalla. Pasaron 3 semanas, luego un mes. Empecé a convencerme de que lo estaba superando. Entonces, Jared abrió la boca de más. Estábamos cerrando una noche de jueves cuando la mencionó. ¿Te has enterado de lo de tu antigua clienta, la señora Whitmore? Mis manos se congelaron en el soporte de pesas. ¿Qué pasa con ella? La vi ayer en Starbucks con otro entrenador, un tipo alto, con pinta de tener dinero. Parecían cercanos. Los celos me golpearon como un puñetazo. La idea de que otro la asistiera en las sentadillas, viéndola esforzarse, viendo esa sonrisa cuando alcanzaba un nuevo récord personal. Me alegro por ella, dije, esperando que mi voz sonara normal. Sí, aunque, entre tú y yo, siempre pensé que ella sentía algo por ti. Me volví para mirarlo. ¿Qué se supone que significa eso? Jared se encogió de hombros. Solo la forma en que te miraba, tío, como si fueras la única persona en la sala. Nunca había visto a una clienta hacer eso. Estás imaginando cosas. Ah, sí, porque se rumorea por aquí que su marido montó un buen número por ti, un número de esos que llegan a los abogados. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de número? ¿Sofía no te lo dijo? El tipo amenazó con demandarte si volvías a contactar a su esposa. Dijo que tenía pruebas de conducta inapropiada. ¿Pruebas de qué? No lo sé, tío, pero dejó muy claro que se supone que debes mantenerte alejado de ella. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en las amenazas de Daniel Whitmore, en Claire con otro entrenador, en lo completamente que me habían borrado de su vida. Alrededor de las 2 de la mañana me levanté y salí a correr. Me encontré trotando por su barrio sin haberlo planeado realmente. Las calles estaban vacías, solo yo y las farolas y el zumbido lejano del tráfico de la autopista. Me detuve frente a su casa. Ventanas oscuras, acceso vacío, solo una casa grande y perfecta que parecía de portada de revista. Pero había algo diferente. Una pequeña luz encendida en lo que parecía una ventana de arriba. No lo suficientemente brillante como para ser un dormitorio. Quizás un baño. Quizás nada, pero se sintió como una señal, como si ella también estuviera despierta, en algún lugar detrás de esas ventanas oscuras, pensando en... ¿qué? ¿En su nuevo entrenador? ¿En las amenazas de su marido? ¿En aquel momento en el gimnasio de su casa cuando le toqué la mejilla? Me quedé allí unos 10 minutos, solo mirando hacia esa pequeña luz, preguntándome si ella podría verme desde la acera de abajo. Entonces, la luz se apagó. Volví a casa trotando,
e intenté olvidarme de Claire Whitmore. Pasaron 2 meses, luego 3. Cogí nuevos clientes. Empecé a considerar seriamente abrir mi propio estudio. La vida siguió adelante, pero cada martes y jueves a las 9 de la mañana me encontraba mirando hacia la puerta, esperando a alguien que nunca más volvería a cruzarla. Entonces, llegó la noche que lo cambió todo. Estaba profundamente dormido cuando mi teléfono vibró. La vibración me sacó de algún sueño que no podía recordar. Lo busqué a tientas, esperando quizás una llamada de emergencia de la familia. 2:07 de la madrugada. Número desconocido. ¿Sigues aceptando clientes? Sé. Mi corazón golpeó contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría estar teniendo un ataque al corazón. Me senté en la cama, mirando la pantalla. Debajo del mensaje había un enlace a algo en Spotify. Hice clic. Empezó a sonar una canción. Guitarra acústica, voces suaves, algo melancólico y atmosférico. La reconocí de inmediato. Sonaba el día que tomamos café, el día que me dijo que no podía seguir entrenando conmigo. Música de fondo que no había notado conscientemente, pero que de alguna manera se había grabado en mi memoria. Apareció otro mensaje. Sé que no debería enviarte un mensaje, pero no puedo dejar de pensar en esta canción. Miré esas palabras durante 5 minutos enteros. Mis manos temblaban. Finalmente, escribí. ¿Estás bien? No. Sí. No lo sé. ¿Dónde está Daniel? Viaje de negocios. Vuelve mañana. Debería haberle dicho que borrara mi número. Debería haberle recordado las amenazas de su marido. Debería haber protegido a los dos. En su lugar, escribí. ¿Quieres que nos veamos? El indicador de escritura apareció, desapareció, apareció de nuevo, como si estuviera escribiendo y borrando respuestas. Finalmente, no puedo. Es demasiado peligroso. Entonces, ¿por qué me has escrito? Una larga pausa. Luego, porque te echo de menos. 3 palabras que me dolieron en el pecho. Yo también te echo de menos. Esto es una locura, ¿verdad? Probablemente. Empecé a entrenar con otra persona. Ya lo había oído, pero verla admitirlo todavía dolía. ¿Qué tal? Es majo, profesional, sabe lo que hace. Pero, pero no eres tú. Cerré los ojos, con el teléfono pegado a la frente. Claire, lo sé que no podemos hacer esto, pero Dios, Marcus, estoy tan cansada de fingir que nunca exististe. ¿Qué quieres de mí? Otra larga pausa. Luego, quiero verte, solo una vez, solo para hablar. Cada parte racional de mi cerebro gritaba, no. Las amenazas de Daniel, las advertencias de Sofía, la ruptura limpia que habíamos hecho, pero la parte de mí que había estado doliendo durante 3 meses gritó, sí. ¿Cuándo? Mañana. El vuelo de Daniel no aterriza hasta la tarde. ¿Dónde? El gimnasio. Temprano. Antes de que abra. Sofía te dio una llave para montar el equipo, ¿verdad? Ella había hecho los deberes. A las 6 de la mañana. Allí estaré. Dejé el teléfono y me recosté en la cama, mirando al techo. Cada instinto inteligente que tenía me decía que no fuera, que volver a verla solo empeoraría las cosas. Pero ya estaba planeando qué ponerme. Sábado por la mañana, 5:45 de la madrugada. Abrí el gimnasio y encendí las luces justas para ver. El espacio se sentía diferente, vacío, más grande, más silencioso. Mis pasos resonaban en los espejos. Exactamente a las 6 de la mañana oí un coche en el aparcamiento. Mi pulso se disparó. Claire entró por la puerta con vaqueros oscuros y una sudadera con capucha gris, el pelo recogido en una sencilla coleta, sin maquillaje. Se veía más joven de alguna manera, más vulnerable. Hola, dijo en voz baja. Hola. Nos quedamos allí un momento, simplemente mirándonos. Todas las palabras que había planeado decir se desvanecieron. ¿Cómo estás? Pregunté finalmente. Complicado. Se adentró más en el gimnasio,
mirando a su alrededor. Este lugar se siente diferente sin otra gente. ¿Diferente como? Honesto. Sabía lo que quería decir. En el espacio vacío, sin otros clientes y entrenadores mirando, no teníamos que fingir que éramos solo entrenador y clienta. ¿Qué tal, Daniel? Pregunté. Desconfiado, controlador, vigilando mi teléfono, revisando mi historial de navegación. Se giró para mirarme. Contrató a un detective privado. Se me encogió el estómago. ¿Para hacer qué? Seguirme. Ver con quién hablo, a dónde voy, asegurarse de que no estoy. Hizo un gesto entre nosotros. Ya sabes. ¿Y? Y he sido muy cuidadosa. Clases de yoga, compras, almuerzos con amigas, la esposa perfecta de barrio residencial. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque me estoy volviendo loca. Las palabras salieron crudas, desesperadas. Porque me acuesto por las noches pensando en ti, porque no puedo hacer ni un solo ejercicio sin recordar cómo me mirabas, cómo me corregías la postura, cómo me hacías sentir fuerte, hermosa y viva. Ahora estaba llorando, no sollozando, solo lágrimas corriendo por sus mejillas, porque he pasado 3 meses intentando convencerme de que lo que tuvimos no era real, que era solo una fantasía que construí en mi cabeza. Pero era real, ¿verdad? Me acerqué, lo suficiente para ver los destellos dorados en sus ojos azules. Era real. Entonces, ¿por qué duele tanto renunciar a ello? No tenía respuesta, solo alargué la mano y le limpié una lágrima de la mejilla con el pulgar. Cerró los ojos y se inclinó sobre el toque. Igual que antes. No podemos hacer esto, susurró. Lo sé, no es justo para ti, ni para Daniel, ni para mí. Lo sé, pero ninguno de los dos se movió. Marcus, dijo, abriendo los ojos, necesito que sepas algo. ¿Qué? Esa noche que me tocaste la cara en el gimnasio de mi casa, después subí y lloré durante 1 hora. ¿Por qué? Porque era la primera vez en años que alguien me tocaba como si importara, como si fuera valiosa. Las palabras abrieron algo en mi pecho. Eres valiosa, dije. No para mi marido, para mí. Estábamos tan cerca ahora que podía contar los latidos de su corazón. Podía oler ese familiar aroma a cítricos y vainilla. Podía ver el pulso en su garganta. ¿Qué pasa ahora? Susurró. No lo sé. Me miró. Quiero besarte tanto que siento que me muero. Claire, pero no puedo, porque si te beso, no podré parar. ¿Y luego qué? ¿Dejo mi matrimonio por un hombre 9 años más joven? ¿Destruyo toda mi vida por algo que quizás no sobreviva en el mundo real? Ella misma se estaba convenciendo de no hacerlo. Podía ver cómo se retractaba, aunque no se había movido. Tienes razón, dije, aunque me costó como tragar cristal. La tengo sobre Daniel, sobre tu vida, sobre lo complicado que sería esto. Pero no sobre nosotros, no sobre si funcionaría. Miré a esta mujer que había puesto mi mundo patas arriba con una sola confesión, que me hacía desear cosas que nunca antes me había permitido desear. Creo que tienes miedo, dije finalmente, y creo que tienes todo el derecho a tenerlo. ¿Qué harías tú, si fueras yo? No puedo responder a eso. Inténtalo. Me quedé en silencio por un largo momento. Creo que querría descubrirlo, lo que podríamos ser si tuviéramos la oportunidad. Incluso si eso significara perder todo lo demás, hay cosas por las que vale la pena perderlo todo. Me miró fijamente. ¿Eso es lo que crees que soy? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Lo miró y se puso pálida. El vuelo de Daniel ha aterrizado antes, ya viene de camino a casa. El hechizo se rompió. La realidad volvió de golpe. Tengo que irme, dijo, ya moviéndose hacia la puerta. Claire, espera. Se volvió. Si alguna vez necesitas algo, si alguna vez estás en problemas, llámame, ¿vale? Ella asintió. Las
lágrimas comenzando de nuevo. Adiós, Marcus. Adiós. La vi caminar hasta su coche, la vi marcharse. Me quedé en aquel gimnasio vacío hasta que el equipo de limpieza llegó y me encontró todavía allí, mirando al vacío. Eso fue todo. La última vez que vi a Claire Whitmore. Durante 8 meses. La vida continuó. Abrí mi estudio, un pequeño local al otro lado de la ciudad, solo 3 habitaciones y un baño. Construí una base de clientes. Empecé a salir con alguien, una profesora llamada Ashley, que era dulce y sencilla, todo lo que Claire no era. Pero algunas noches, acostado en la cama junto a Ashley, oía esa canción, la del mensaje de Claire, y recordaba lo que se sentía al desear a alguien tanto que dolía respirar. Entonces, una noche de febrero, mi teléfono vibró. 2:07 de la madrugada de nuevo, la misma hora que antes. Número desconocido. ¿Sigues aceptando clientes? Mi corazón se detuvo. Volvió a latir, con más fuerza. Miré a Ashley durmiendo a mi lado. Pensé en la vida que había construido Sinclair en ella. La vida segura, sencilla. Escribí. Depende del cliente. Soy yo. 2 palabras que lo cambiaron todo. ¿Dónde has estado? En terapia. Con Daniel. Intentando salvar mi matrimonio. ¿Funcionó? Una larga pausa. Luego, estamos probando algo nuevo. Comunicación honesta. Estableciendo límites. Sabe lo de ti. Se me heló la sangre. ¿Qué sabe? Que tenía sentimientos por mi entrenador, que le fui infiel emocionalmente, que necesito enmendar las cosas antes de que podamos avanzar. Claire, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero volver a entrenar, contigo, pero solo si podemos hacerlo de la manera correcta esta vez. ¿Cuál es la manera correcta? Solo en el gimnasio, nada de mensajes de texto fuera de la coordinación de horarios, nada de conversaciones personales durante las sesiones, límites profesionales, siempre. Me quedé mirando esas palabras, todo lo que habíamos sido antes, reducido a su esqueleto. ¿Por qué? Escribí. Porque era más fuerte cuando entrenaba contigo, porque la persona en la que me convertí en esas sesiones era la persona que quiero volver a ser, porque Daniel lo ve y está dispuesto a dejarme intentarlo. ¿Y si digo que no? Entonces lo respetaré y nunca más te contactaré. Me levanté de la cama, con cuidado de no despertar a Ashley. Fui a mi cocina, miré por la ventana las luces de la ciudad. 8 meses tratando de olvidar a Claire Whitmore. 8 meses construyendo una vida sin ella. 8 meses diciéndome a mí mismo que estaba mejor. Todo deshecho por 3 palabras. Soy yo, escribí. Domingo por la mañana, 7 de la mañana, antes de que abra el gimnasio. Gracias. Esto tiene que ser diferente, Claire. Profesional. Lo sé. Nada de conversaciones personales, nada de contacto a menos que sea por seguridad. Entiendo. Y si tu marido cambia de opinión, no lo hará. Fue su idea. Eso me sorprendió. ¿Su idea? Él quiere que sea feliz, realmente feliz, no solo haciéndolo por cumplir. ¿Y cree que entrenar conmigo te hará feliz? Él cree que ser fuerte me hará feliz. Y, aparentemente, tú me haces fuerte. El domingo por la mañana llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Llegué al gimnasio a las 6:30, abrí las puertas, encendí las luces, preparé una estación de entrenamiento básica. Exactamente a las 7 de la mañana, Claire entró por la puerta. Se veía diferente, mayor, quizás, o simplemente más a gusto consigo misma. Llevaba unos leggings negros y un sujetador deportivo azul marino, el pelo recogido en una coleta alta. El anillo de boda destellaba con la luz de la mañana. Hola, dijo ella. Hola. Nos quedamos allí un momento, ambos probando esta nueva dinámica. Entrenador profesional y clienta que regresa. Nada más. ¿Cómo quieres estructurar esto? Preguntó. Como cualquier otro cliente. Evaluación, objetivos,
Diseño de programa. De acuerdo. Y así lo hicimos. La sometí a pruebas de movimiento, revisé su flexibilidad, probé su fuerza, todo negocios, totalmente profesional. Pero cuando hacía sentadillas y me movía para asistirla, nuestros cuerpos caían en el mismo ritmo que siempre habían tenido. Cuando me entregó su botella de agua y nuestros dedos se rozaron, la misma electricidad saltó entre nosotros. Algunas cosas no cambian, por mucho que intentes cambiarlas. Después de una hora, terminamos. Ella recogió sus cosas. ¿A la misma hora la semana que viene? Preguntó. Si te viene bien. Me viene bien. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Marcus. Sí. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias a ti por pedirla. Esa se convirtió en nuestra nueva rutina. Los domingos por la mañana, a las 7. Sesiones profesionales con límites claros. Ella estaba más fuerte que antes, más concentrada. El trabajo que había hecho en terapia le había dado una confianza que nunca había visto. Hablamos durante los periodos de descanso, pero solo sobre cosas seguras. Su progreso, nuevos ejercicios, nutrición, nunca sobre Daniel, nunca sobre sentimientos, nunca sobre aquella noche en el gimnasio vacío. Fue todo lo que había prometido que sería. Profesional, apropiado, seguro. Y me estaba matando lentamente, porque estar cerca de ella sin poder tocarla, escucharla reír sin poder hacerla sonreír, verla fortalecerse mientras mantenía mi distancia, era su propia forma de tortura, pero también era otra cosa, un regalo, la oportunidad de ser parte de su vida de nuevo, incluso de esta manera limitada. A las 6 semanas, preguntó por mi estudio. ¿Qué tal el negocio? Dijo, secándose el sudor después de los levantamientos de peso muerto. Creciendo. Lentamente, pero creciendo. Eso es bueno. Te mereces el éxito. Gracias. ¿Echas de menos este lugar? ¿El gimnasio? Miré alrededor, del espacio donde nos habíamos conocido por primera vez, donde ella había hecho su confesión, donde todo empezó. Algunas partes, dije. Ella siguió mi mirada, comprendiendo lo que quería decir sin que lo dijera. Esas sesiones, dijo en voz baja, significaron algo para mí, más de lo que debería admitir. Claire, lo sé, no podemos hablar de eso, pero necesitaba que lo supieras. Esa noche, rompí con Ashley. No era justo para ella estar con alguien cuando mi corazón estaba en otro lugar. Lloró, preguntó si había otra persona. Hay alguien a quien nunca podré tener, le dije. Pero eso no lo hace menos real. 3 meses de sesiones los domingos por la mañana. Encontramos nuestro ritmo, reconstruimos la confianza. Claire superó sus marcas personales, ganó confianza, aprendió nuevos movimientos. La vi transformarse de nuevo en la mujer fuerte y vibrante que había conocido por primera vez. Pero más que eso, aprendí a conformarme con lo que teníamos, no con lo que quería, sino con lo que era posible. Un domingo de mayo, después de una sesión particularmente buena, se quedó un momento en la puerta. Marcus, ¿sí? Me alegro de que hayamos encontrado una manera de que esto funcione. Yo también. No es lo que era antes, pero, es algo. Ella sonrió. Es algo. Después de que se fue, me senté un rato en el gimnasio vacío, pensando en el compromiso, en aceptar lo que puedes conseguir en lugar de exigir lo que quieres, en cómo a veces el mejor amor es el que conoce sus propios límites. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Claire. Gracias por hoy. Nos vemos el próximo domingo. Le respondí. Hasta entonces. Sencillo, profesional, seguro. Pero mientras cerraba el gimnasio, me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, no estaba sufriendo por lo que no podía tener. Estaba agradecido por lo que sí podía. Algunas personas nunca las tocas como quieres, pero después de ellas,
Nunca entras en una habitación, ni levantas una pesa, ni escuchas una cierta canción de la misma manera. Claire y yo encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro, pero en términos diferentes, términos más seguros, términos que nos permitieron a ambos mantener las vidas que habíamos construido, al mismo tiempo que teníamos este pequeño pedazo de lo que habíamos perdido. No es el final que yo habría escrito cuando empezamos, pero es el final con el que podíamos vivir. Algunas mañanas, cuando abro el gimnasio, todavía capto el olor a eucalipto y recuerdo su confesión. Algunas noches, cuando cierro, oigo el eco de su anillo de boda contra el equipo y pienso en las decisiones tomadas y no tomadas. Pero sobre todo, solo espero con ilusión los domingos por la mañana, para verla esforzarse más de lo que creía posible, para ser la persona que le recuerda lo fuerte que es en realidad. Es suficiente, tiene que serlo, porque algunos tipos de amor no están destinados a ser sencillos. Algunos tipos de amor están destinados a enseñarte que querer a alguien y tener a alguien son dos tipos diferentes de belleza, y a veces, si tienes mucha suerte, puedes elegir con qué tipo de belleza puedes vivir.